Eh, lo primero que les voy a consultar, bueno, no consultar, pero decir es, por los momentos en el campus virtual, bueno, cuando me fijé, habían 28 participaciones. 28 participaciones en el control de lectura. Entonces cabe mencionar que el control de lectura, recuerden, el control de lectura son 10 puntos oro de la clase, los 5 controles de lectura, ¿verdad? O sea, entre los 5 hacen 10 puntos de la clase. O sea que cada uno de estas pruebitas vale 2 puntos oro, ¿ok? Entonces, para los que no la han hecho, que bueno, aproximadamente 11 de ellos, 2 me presentaron una excusa y ya se los había reprogramado. Pero también hace falta, por ejemplo, me harían falta entonces que se comuniquen. ¿Cuántas personas serían? 9, ¿verdad? Ok. Si no me equivoco, serían 9. Entonces, si no han hecho el control de lectura, por favor, y tienen alguna excusa válida, ¿verdad? Por favor, contáctense eh, para que pues puedan realizar la prueba de control de lectura y pues se puedan ganar sus 2 puntos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ayer vimos pues generalidades acerca del movimiento en dos dimensiones. Cabe mencionar que el movimiento en dos dimensiones no solo podría ser este movimiento de proyectiles, ¿verdad? Sino que distintos tipos de movimiento. Pero el que nosotros vamos a estudiar en sí, ¿ok? Va a ser el movimiento proyectil. Claro, a mí me pueden dar otro tipo de ejercicios donde simplemente me den datos de velocidad y me dicen esta es la velocidad en X, esta es la velocidad en Y, encuentre tal y tal cosa. Y a partir de las definiciones que dimos ayer, ustedes deberían de poder encontrarlas. Pero el fuerte eh, va a ser trabajar con movimiento proyectil, ¿verdad? Ya habíamos dicho que movimiento proyectil es cualquier objeto al cual se le imparte una velocidad inicial, ¿verdad? Como aquí en el centro que está mandando él. Aquí, ¿verdad? Golpeamos la pelota y le damos una velocidad inicial, ¿ok? Eh, esta velocidad inicial tiene un ángulo con respecto a la horizontal y entonces este es un vector que tiene componente X, componente Y y por ejemplo el movimiento que tendría sería un movimiento de una parábola, ¿verdad? Porque después del golpe inicial solo actúa la fuerza, bueno, solo acelera debido a la gravedad. La pelota o cualquier objeto que pues está en un movimiento de proyectil, ¿verdad? Entonces, como les dije ayer, lo que vamos a estudiar en fuerte va a ser esta imagen. O bueno, no sé si hay alguna pregunta de lo que habíamos visto ayer. En general, lo de ayer solo eran pues, definiciones. Voy a hacer un poco más grande esta imagen para que tengamos un poquito más de, por decir así, de espacio o para que ustedes puedan ver mejor. Creo que eso es lo más grande que puedo ponerlo. Eh, entonces, en general, muchachos, fíjense bien. Cuando nosotros, de manera general, ¿verdad? Trabajamos en vectores, nosotros podemos usualmente describir los fenómenos por componentes, ¿verdad? Entonces, esta imagen no es nada más y nada menos que algo similar, ¿verdad? Eh, Aquí tiene el movimiento general, pero aquí lo tiene descrito el movimiento de la componente o el comportamiento de la componente X únicamente y el movimiento de la componente Y únicamente. Y entre los dos unidos, ¿verdad? Hacen o generan describen lo que es este movimiento, ¿verdad? Y yo puedo describir por su propia cuenta el movimiento horizontal, ¿ok? Y por su propia cuenta el movimiento vertical, ¿verdad? No hay nada que me impida. De hecho, más adelante, cuando nosotros entremos a fuerzas, vamos a ver, o ustedes ya lo deberían de saber, que cuando aplicamos las leyes de Newton, nosotros las trabajamos, pues, las leyes de Newton es una fórmula vectorial, pero nosotros la trabajamos por componentes, ¿verdad? Una solo en X y una solo en Y. Entonces, lo que habíamos dicho antes es, ok, cualquier objeto, en este caso, digamos que es una pelota también, o un cañón, ¿verdad? Está en el origen
y se le implica, o se le aplica, mejor dicho, una velocidad inicial. Se le da un impulso. Ahorita no nos importa quién, cómo, o sea, por qué. Solo nos importa que algo le dio un impulso inicial al proyectil y este proyectil pues tendría esta como su velocidad inicial, ¿cierto? ¿Ok? Esa que está ahí como su velocidad inicial. Y además de eso, pues nosotros podemos medir con respecto, si yo sé cuál es la velocidad inicial, yo puedo medir con respecto a la horizontal y sé que ahí hay un ángulo alfa sub 0, ¿verdad? Un ángulo inicial. En general, para cualquier punto del viaje, voy a hacer esto más abajo, de nuevo. Nosotros habíamos visto ayer que bueno, si este es un vector, muchachos, yo sé que yo lo puedo describir en términos de sus componentes, ¿verdad? Ahí las dos las dibujan del origen, pero yo lo puedo dibujar acá también, ¿verdad? Es lo mismo, básicamente. Tiene componente Y, componente X y componente Y. Esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Y nosotros habíamos visto que con la formación de este triángulo rectángulo, ¿ok? Por cierto, ya había comenzado a grabar, ¿cierto? Sí. Con la formación de este triángulo rectángulo, nosotros ayer vimos que podíamos describir, ok, entonces si yo quiero saber cuántos son las componentes, cuánto es la magnitud de v sub 0 y, diría yo. Entonces es la magnitud del vector como tal, ok, del vector velocidad, que es v sub 0. Y en este caso, multiplicando ¿qué? Aquí tenemos el ángulo alfa sub 0, entonces sería opuesto, ¿verdad? Entonces es seno de alfa sub 0. Y si yo hago v sub 0x, ¿ok? Este sería, pues, este es el adyacente, entonces sería la magnitud del vector velocidad multiplicado, o la rapidez en otras palabras, ¿verdad? Por el coseno de alfa sub 0. Ojo, no se aprendan estas fórmulas. Esto lo voy a poner aquí como un... siempre y cuando, como es el caso de acá, alfa sub 0 o el ángulo, mejor dicho, porque no es exacta, o sea, eso es para cualquier vector, ¿verdad? El ángulo me salía una notificación. Está bien, ok. Siempre y cuando el ángulo se mide entre el eje X y el vector velocidad. ¿Ok? Estas dos son válidas siempre y cuando ese ángulo que yo estoy midiendo está entre el eje X y el vector velocidad. Y más adelante vamos a tener que tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si esa velocidad estuviera en esta dirección, entonces el alfa sub 0 yo lo mido por acá, y si yo lo hago en la calculadora me da un número positivo, pero yo sé que la componente... en este caso, si estuviera para acá la velocidad, la componente en X iría en dirección negativa. Entonces yo puedo trabajar con este ángulo de acá, no hay problema. Yo manualmente le meto el negativo porque nosotros ya sabemos que sería negativo. De otra forma que podríamos hacerlo es utilizar el ángulo de acá, ¿verdad? Pero es algo un poco contraintuitivo. Entonces podemos meterle manualmente los símbolos, ¿verdad? Eso yo no tengo ningún problema porque es parte del análisis, ¿verdad? Que uno tiene. Entonces... estas componentes que tenemos acá, yo las puedo describir en términos de la rapidez, o sea, la magnitud del vector velocidad y el ángulo, ¿verdad?, del tiro.
también hay que recordar que está el alterno, ¿verdad? Algunos ejercicios me lo van a dar tal vez al revés. Me van a dar, yo les había dicho, el B sub 0y y el B sub 0x. Y a partir de eso tenemos que encontrar cuánto es B sub 0 y cuánto es B sub 0 y cuánto es el ángulo, ¿verdad? Es posible que yo vaya a necesitar eso. Entonces, si yo necesitara eso, ¿verdad? Ya habíamos dicho ayer que en todo caso la magnitud sería la raíz de la suma de los cuadrados. Y que el ángulo entonces sería tangente inversa de B sub 0y sobre B sub 0x. Y esto aplica siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando el ángulo que estamos midiendo esté entre el eje X. Entonces, ahora viene lo interesante, ¿verdad? Yo tengo una velocidad inicial que tiene componente X y componente Y. Entonces vamos a estudiar o vamos a ver qué le pasa a las componentes de la velocidad, qué tipo de movimiento es en ambos casos, ¿verdad? Entonces, el movimiento proyectil, les recuerdo, es yo le doy el impulso inicial y después del impulso inicial lo único que está actuando en cada punto, o sea, en cada parte de la trayectoria sobre el objeto es la gravedad. Claro, nosotros estamos obviando resistencia del aire y otros factores. Ese es nuestro modelo, ya lo habíamos establecido anteriormente. Por lo tanto, entonces en cada uno de estos puntos la aceleración, ¿ok? La aceleración A sub y decimos que es menos g porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos puntos. Entonces, si yo estudio cada uno de estos puntos, por ejemplo, acá, en esta situación en específico, y pregunto, ¿cuál es la aceleración? Ok, ¿cuál es la aceleración de la partícula o del objeto que se está moviendo acá? A sub 0y es igual a menos g, o sea, va para abajo, y A sub x es igual a 0, ¿cierto? Porque no hay nada que me esté empujando ni que me esté retrasando el objeto en X. Entonces no está acelerando en X. Si yo estudio esta situación acá, la respuesta para la aceleración es la misma, ¿verdad? A sub 0y igual a menos g. A sub 0, perdón, no a sub 0, A sub x es igual a 0. Si yo estudio esta situación, ¿ok? De nuevo, A sub y sigue siendo menos g y A sub x sigue siendo 0. Y cualquier punto que yo estudie, ¿verdad? A sub y es menos g y A sub x es igual a 0. Eso es la definición del movimiento proyectil. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si yo solo analizo, ¿ok? Si yo solo analizo el movimiento horizontal tiene una velocidad inicial v sub 0x. Y conforme se va moviendo el proyectil a lo largo de esta trayectoria, yo miro que la aceleración es igual a 0. Lo que significa que este V1x es igual al V sub 0x, ¿cierto? La velocidad en x, la magnitud de la velocidad en x, ¿ok? No está cambiando. ¿Por qué? Porque la aceleración en X es igual a 0. Entonces de aquí a acá la aceleración en X sigue siendo igual a 0. Entonces este V sub 2X que estaría acá sería igual a V sub 0X. Este V sub 3X que está por acá sería igual a V sub 0. Bueno, vamos a ponerlo acá al revés. V sub 0X igual a V3X. Igual si yo me encontrara una velocidad en cualquier punto, siempre va a ser V sub 0x. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque no está acelerando. Entonces es un movimiento que con aceleración constante, que la aceleración es 0, ¿verdad? O sea, la velocidad, la magnitud de la rapidez no va a cambiar en X. Y eso lo representan aquí abajo, ¿verdad? Dice V sub 0x, V1x, V2x, V3x. Y me dicen, horizontalmente el proyectil se encuentra en movimiento en velocidad constante. Horizontalmente, velocidad constante. Su aceleración horizontal es 0. Aceleración horizontal es 0. Por lo que se mueve distancias iguales en X en intervalos iguales de tiempo, ¿verdad? O sea, de aquí a acá me muevo la misma distancia que de aquí a acá, que de aquí a acá. Asumiendo de que estoy tomándolo durante mismos intervalos de tiempo, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos solo el movimiento en Y, yo tengo que
Ok, este tiene una velocidad inicial hacia arriba. Y conforme va subiendo, la aceleración en Y es G hacia abajo, ¿verdad? O sea, menos G. Lo que significa que este, si se fijan, disminuye, ¿verdad? Es más pequeño que este. Significa que al igual en el movimiento de caída libre, va a llegar un punto en el cual yo llego a una altura máxima. ¿Ok? Y en esa altura máxima, tal como dice acá, B sub Y es igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué pasa después? Bueno, el vector velocidad en la cima, si se fijan, es puramente horizontal, ¿verdad? El vector velocidad. La velocidad en Y es igual a 0. Eso quiere decir que la velocidad en la cima es puramente horizontal. Porque si tiene velocidad, eso es algo que también tenemos que espero que se les quede claro, ¿verdad? Lo que es 0 en la cima es la componente Y de la velocidad. Pero la componente X sigue siendo la misma que al inicio. ¿Ok? Entonces muchas veces suelen cometer el error no, en la cima la velocidad es 0, dicen. Y no, en la cima la velocidad no es 0. En la cima la velocidad es puramente horizontal y es la misma componente que teníamos al inicio, ¿ok? Siempre hay velocidad. O sea, no sucede de que el objeto hace su movimiento parabólico y cuando llega a la cima ya se para y deja de moverse. No, ¿verdad? Se sigue moviendo después. ¿Ok? Es igual a 0, tenía acá, ¿verdad? Luego, si aquí es el punto máximo, ¿verdad? Pero el objeto sigue acelerando negativamente, entonces luego, ok, va a haber una velocidad hacia abajo, B sub 3y. Y si sigue bajando, va a ir haciéndose cada vez más y más pequeña la velocidad, más y más negativa, ¿verdad? O sea, más y más pequeña la rapidez, mejor dicho, la magnitud de la velocidad en Y, ¿verdad? Entonces cada vez va a ir haciéndose más pequeña. Y hay una peculiaridad. Si nosotros recordamos, bueno, primero voy a leer lo que tenemos acá. En la cima de la trayectoria, el proyectil tiene velocidad en la cima o punto más alto, tiene velocidad vertical B sub Y igual a 0. Pero la aceleración vertical sigue siendo menos C. Ojo, eso es importante porque a veces conceptualmente se les pregunta, por ejemplo, si hubiese una, no sé, de este capítulo hay control de lectura, no recuerdo, pero si hay un control de lectura y les preguntan en el control de lectura cuánto es la aceleración de un objeto que se mueve en movimiento proyectil en la cima, y mucha gente lo confunde y dice no, la aceleración en la cima es igual a 0, lo cual es falso. La aceleración en la cima siempre va a ser menos G en dirección Y, ¿verdad? Siempre un objeto en movimiento proyectil siempre va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? Directamente hacia abajo, porque esa es la dirección en la que aceleran los cuerpos debido a la gravedad, ¿verdad? Y aparte aquí podemos ver que el comportamiento, si solo estudiásemos en Y, entonces es lo mismo que caída libre, ¿verdad? Empieza, si yo le doy un impulso inicial, luego este tiene una velocidad menor, llega a un punto donde V es igual a 0, pero luego vuelve a caer, ¿verdad? Vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y llega de nuevo acá, ¿verdad? Verticalmente el proyectil se encuentra en movimiento de aceleración constante en respuesta al tirón gravitacional. Okay, aceleración constante verticalmente, aceleración constante gravitacional. Así su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos de tiempo iguales, ¿verdad? Ahora, cabe mencionar, ¿ok? Si ustedes se fijan, este punto y este punto tienen el mismo ángulo, ¿verdad? No es el mismo ángulo que al inicio, ojo, pero es un ángulo alfa en ambos lados, ¿verdad? Lo voy a borrar porque casi no se mira. Pero sí se fijan que es un ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, resulta que ese ángulo, el ángulo que se forma acá y el ángulo que se forma acá, son exactamente los mismos. ¿Ok? Son exactamente los mismos.
¿cuál es el detalle? Solo que uno se mide hacia abajo del eje X, entonces es negativo, y el otro se mide positivo. Pero es el mismo ángulo, o sea, la misma magnitud. En otras palabras, como este se está manteniendo constante, el de X, ¿verdad? Y este ángulo son el mismo, eso quiere decir que este de acá y este de acá son el mismo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, en el movimiento proyectil, el objeto va a pasar, no en todos los casos, ¿verdad? Pero en algunos casos el objeto va a pasar por la misma posición Y. Ahí, disculpen que hay alguien ahí haciendo un montón de ruido con una moto, parece. Sí se nota, ¿verdad? El objeto de subida pasa por digamos que este es un Y igual a, solo por decir algo, ¿verdad? Y igual a 10 metros, digamos. Desde subida, el objeto pasa por Y igual a 10 metros. Llega al punto más alto y luego de bajada vuelve a pasar por la misma posición Y igual a 10 metros. Pregunta, o sea, ¿es posible esto? Sí es posible, porque uno es de subida y el otro es de bajada. Entonces aquí va a haber una velocidad positiva, aquí va a haber una velocidad negativa, pero, bueno, una componente de la velocidad negativa, ¿verdad? Una velocidad en Y, de la cual estoy hablando. Pero, como podrán intuir ustedes, la magnitud tiene que ser la misma, estos ángulos son los mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí B sub 0, bueno, B sub Y mejor dicho, B sub Y es igual a 5 metros sobre segundo, en aquel otro punto donde pasa por el mismo lado es negativo 5 metros sobre segundo. ¿Y de dónde podríamos decir nosotros que sale esto? Bueno, les voy a hacer, yo siento que estoy poblando mucho la gráfica, pero espero que la información les esté ayudando, ¿verdad? Ustedes recuerdan esta fórmula: B sub Y cuadrado igual a B sub 0Y cuadrado más, bueno, menos porque es movimiento BSG. Recuerdan esta fórmula, ¿verdad? Entonces en esta fórmula, muchachos, yo meto una sola Y, ¿verdad? Que es 10. Pero 10 ocurre en 2 puntos del viaje. Entonces por eso la respuesta, si yo quiero encontrar para B sub Y, recuerden que B sub Y es igual a es igual a más menos la raíz de un número. Entonces aquí está, ¿verdad? La respuesta positiva sería este de acá. La respuesta negativa sería este de acá. Entonces lo mismo pasa aquí abajo, ¿verdad? O sea, la B sub Y justo antes de que golpee el suelo tiene que ser la misma que traía acá. ¿Ok? Y esos son como pequeños tips o pequeños truquitos que nos pueden ayudar a nosotros a resolver ejercicios, porque de esa forma puedo sacar yo datos, ¿verdad? Igual, si yo encuentro el tiempo, recuerden que me van a salir 2 tiempos, entonces todo eso va a depender de dónde nosotros nos ubicamos en el viaje, ¿verdad? Entonces tendríamos que saber cuál es la posición en X para saber si yo tengo que tomar el tiempo 1 o el tiempo 2, por ejemplo. ¿Ok? No basta con resolver para t a partir de la ecuación, por ejemplo, de Y, porque yo no sabría cuál tiempo elegir. Entonces, voy a intentar buscar problemas en los cuales tengamos que tomar decisiones así, ¿verdad? Pero en general esas son las... esos son algunas cosas que pues importantes que hay sobre este tipo de movimiento, ¿verdad? Y ustedes podrán intuirlo: el mismo tiempo que le toma en subir desde el punto inicial hasta el punto más alto es el mismo tiempo que le tomaría en bajar al objeto. Entonces, por ejemplo, yo podría encontrar cuánto es el tiempo que le tomen llegar a la mitad, y de ahí de un solo ya tengo cuánto es el tiempo que le tomen llegar abajo, ¿verdad? O el tiempo que le tomen viajar, sería lo mismo decir el tiempo que le tomen viajar desde acá hasta acá, tiene que ser el mismo que le tomen viajar desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces podemos usar truquitos como ese, ¿ok? Truquitos como ese para encontrar ciertos datos en ciertas ocasiones, ¿verdad? Entonces, como les digo, voy a intentar buscar ejercicios en los cuales eso aparezca, pero
A todo esto yo no les he dicho cómo se describe esto, ¿verdad? O sea, solo les he dicho cómo es la situación, o sea, he explicado qué es lo que está sucediendo, pero no hemos dado ninguna fórmula. Entonces, ¿hay alguna duda con lo que he dicho hasta el momento? Si no hay dudas, muchachos, entonces vamos a poner acá. Yo les dije ayer que con estas 4 fórmulas va a ser suficiente para que nosotros describamos todo el movimiento del proyectil. ¿Ok? Solo vamos a utilizar estas dos para movimiento horizontal y estas dos para movimiento vertical, y con eso ya deberíamos de poder resolver cualquier ejercicio de movimiento proyectil. Ahora, ¿a dónde está el detalle? Que a mí, como les digo, o sea, yo los puedo utilizar directamente así, pero es mejor hacer las simplificaciones que se puede desde ya, ¿ok? Y estas serían las siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, B sub 0x, yo sé que lo puedo escribir de esta forma. B sub 0x, yo sé que lo puedo escribir de esta forma. A sub x, yo sé que es igual a 0 en el movimiento proyectil. ¿Ok? A sub x es igual a 0. B sub 0y, yo lo puedo escribir de esta forma. B sub 0y, yo lo puedo escribir de esta forma. A sub y, yo sé que es menos g. A sub y, yo sé que es menos g. ¿Ok? El x sub 0 y el y sub 0 yo los puedo dejar aquí, ¿verdad? Pero lo más común va a ser que nosotros pongamos el origen, ¿ok? Que yo ponga el origen en el punto donde inicia el movimiento, ¿ok? En el punto donde inicia el movimiento. Entonces podríamos, pues, ponerlos igual a 0, y sub 0 y x sub 0, recordando que eso es cierto si yo estoy midiendo el origen en el punto de inicio del proyectil, ¿ok? Con esto entonces las fórmulas pasan a ser x es igual, voy a dejar el x sub 0 solo porque es lo más general, ¿verdad? X sub 0 más b sub 0 coseno de alfa sub 0. Bueno, ahí queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por t. ¿Por qué? Porque este término es 0, ¿verdad? B sub x es igual a b sub 0x. Esto es lo que dijimos anteriormente. La velocidad en x es constante en movimiento proyectil. Luego yo tengo y es igual, voy a dejar el y sub 0, ¿verdad? Porque es lo más general. Si yo pongo el origen ahí encima, pues simplemente sustituyo un 0, no me cambia nada. Pero dejo el y sub 0 y el x sub 0 lo estoy dejando por si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere poner el origen en otro punto, porque es completamente válido, ¿verdad? Eso no me influye en la respuesta. Esto va a ser y sub 0 más b sub 0 seno del ángulo por t menos del ángulo por t menos 1/2 g por t cuadrado, y b sub y es igual a b sub 0 seno alfa 0 por t menos g, perdón, ese no lleva el t, menos g por t. Y con estas 4 fórmulas es con las que vamos a resolver, ¿verdad? Recordando que este puede ser 0 y este puede ser 0, y abajo les voy a poner la condición si ubicamos el origen
en la posición inicial del proyectil entonces x sub 0 igual 0 y y sub 0 igual 0. Ok. Hay algunas cosas, pues, antes de... Aquí técnicamente ya terminamos lo que vamos a ver. Podría yo pasarme de un solo los ejercicios, pero hay algunas cosas de las que podemos hablar. Usualmente, si yo tengo un movimiento de esta forma, ¿verdad? Que, digamos, inicia desde acá y yo quiero encontrar cuánto es la distancia en la cual él sube y vuelve a bajar al mismo punto, ¿verdad? A esto de acá, a esta distancia, se le llama, que he escrito demasiado sobre esta imagen, ¿verdad? Pero ni modo. A esta distancia de acá se le suele llamar R o rango, ¿verdad? Eso les recuerdo, ¿verdad? Siempre y cuando estamos hablando de que yo estoy midiendo desde un y regresa al mismo Y, ¿verdad? O sea, aquí empiezo en Y igual a 0 y regreso a Y igual a 0. Eso es el rango, ¿verdad? No sería, por ejemplo, otras situaciones como que yo mida desde acá hasta acá. Eso no sería el rango, ¿verdad? Eso no lo podría encontrar con la fórmula que les voy a mostrar. Entonces, el rango, ¿verdad? Y el rango sería esa distancia en X, ¿cierto? Esa distancia en X que se viajó que viajó el objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro yo cuánto es R? Entonces, yo sé que Y es igual a B0 seno del ángulo por T menos un medio G por T cuadrado. Pero en este caso es volver al punto inicial, ¿cierto? Entonces Y es 0. ¿Ok? Y final es 0. Entonces yo vengo y lo que yo tengo acá sería T por B sub 0 seno de alfa 0 menos un medio GT es igual a 0. Tengo dos soluciones para el tiempo. T igual a 0, que no es la que ocupo, ¿verdad? Porque T igual a 0 es el punto inicial del viaje, ¿cierto? Entonces eso no es lo que yo quiero. Yo quiero el tiempo que le toma en llegar, pues, al final, ¿cierto? Entonces yo tendría T igual a... o bueno, yo tendría B sub 0 seno de alfa es igual a un medio de GT, o en otras palabras 2 veces B sub 0 seno de alfa sub 0 sobre G es igual a T, ¿verdad? Y luego, si yo sustituyo este tiempo en la fórmula de X, ya no es X, ¿verdad? Sino que sería la distancia R, el rango, ¿verdad? El rango sería B sub 0 coseno de alfa sub 0 por T, ¿verdad? Entonces sería B sub 0 por T, que es 2 veces B sub 0 seno sobre G. ¿Ok? Y ustedes pueden revisar las unidades. Arriba tengo metros sobre segundo por metro sobre segundo. Eso me da metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Abajo tengo metros sobre segundo cuadrado. Los segundos al cuadrado se cancelan. Un metro se cancela. Y esto me queda en metros, ¿verdad? Entonces de esta forma puedo encontrar el rango, ¿verdad? Este sería el tiempo, ¿verdad? De subir y bajar, ¿verdad? O el tiempo total, ¿verdad? Tiempo total de viaje, ¿verdad? Y yo también les había dicho que el tiempo total de viaje, yo sé que
tiene que ser el doble del tiempo que me toma llegar al punto más alto. ¿Cómo puedo encontrar yo el tiempo que me toca en llegar al punto más alto? Entonces yo sé que en el punto más alto voy a poner tiempo en llegar a Ymax, por ejemplo. Yo sé que en el punto más alto B sub y es igual a 0, ¿ok? Por lo tanto, si yo sustituyo acá, yo tendría 0 es igual a B sub 0 seno menos GT. O en otras palabras, este tiempo que le voy a llamar T, un medio por los momentos, esta es una notación, no sale en el libro, ¿verdad? Solo me la estoy inventando. Sería B0 seno de alfa sobre G. El tiempo que le toma llegar desde el inicio hasta el punto más alto, ¿verdad? Y ese también es el tiempo que le toma llegar del punto más alto hacia abajo. Y si nosotros comparamos ambas respuestas, son exactamente lo mismo, pero este es 2 veces este, ¿verdad? Justo como les había mencionado. Y para finalizar, si ustedes quieren, solo les voy a mencionar que tal vez a veces no me dan, o bueno, yo tal vez si no tengo la forma de encontrar un tiempo en algún punto, puede que sea necesario que ustedes escriban la fórmula de una fórmula de este tipo: y igual a x más bx cuadrado. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a lograr eso nosotros? Pues si se fijan, yo el tiempo en general, yo puedo agarrar esta fórmula de acá, perdón, esta fórmula de acá, la de x, y dejar tiempo en términos de x, ¿verdad? ¿Ok? Yo puedo dejar tiempo en términos de x, que sería, voy a hacer el despeje rápido, ¿verdad? X sobre b sub 0 coseno de alfa. Ok, ese es el tiempo para, o sea, cualquier punto en x. Y después esto lo sustituyo en la fórmula de y. No lo voy a sustituir, pero ustedes pueden mirar que me quedaría y es igual a b sub 0 seno de alfa por x sobre b sub 0 coseno de alfa, ¿ok? Entonces me quedaría algo, una constante multiplicada por x, menos un medio de g por aquello que era x sobre una constante al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que nos dice esto, o sea, en efecto, podemos escribir la fórmula y de x, y esto lo que me está dando es la fórmula de la trayectoria, que como ustedes pueden ver, es una fórmula que depende de x al cuadrado. Entonces, en efecto, se comprueba que el movimiento de los proyectiles, o la trayectoria del movimiento proyectil, siempre va a ser parabólico. Eso es todo en cuanto a la teoría, muchachos. Estos pequeños detallitos que yo los dije por acá, espero que les hayan puesto atención, ¿verdad? Porque estos pequeños detalles que yo les estoy dando acá, pues básicamente son, bueno, yo les dije que solo iba a tomar un poco tiempo, ¿verdad? Y al final me tomó mucho tiempo, pero prefiero venir a discutir esas pequeñas cosas de forma minuciosa, ¿verdad? Todos estos detallitos, en vez de simplemente venir, poner las fórmulas y decir vamos a hacer ejercicios, pues. Entonces no sé si hay alguna consulta por los momentos. Vamos a resolver un ejercicio sencillo entonces, ¿verdad? Acá es el 3.10 de su libro de texto. Este también lo había trabajado el periodo pasado, pero igual, como les digo, prefiero venir a volverlo a resolver en vez de solo traerlo ya resuelto, ¿verdad? Y habíamos quedado que así. También es de los propuestos, por cierto.
Posiblemente el fin de semana les iba yo alguna lista de ejercicios eh, para entregar del capítulo 2 y esa sería la tarea del capítulo 2, ¿verdad? Para ir llenando los puntajes del acumulativo, ¿verdad? Voy a dejar las instrucciones y después voy a hablar con ustedes también acerca de la tarea más adelante, ¿verdad? Todavía no la he seleccionado. El ejercicio dice lo siguiente, ¿verdad? Una intrépida nadadora de 510 newtons de peso. Fíjense que este dato lo da el libro, pero este dato no me sirve para nada. Nosotros ni hemos visto el concepto de peso, no hemos visto el concepto de fuerza. Entonces, por los momentos lo voy a dejar fuera, ¿verdad? No importa. Se lanza desde un risco con un impulso horizontal. Entonces lo que me está diciendo es que la velocidad inicial de la nadadora es horizontal, ¿cierto? Como se muestra en la figura. ¿Qué rapidez mínima? Ojo, me están diciendo rapidez mínima. Cuando a mí me dicen rapidez, recuerden que es magnitud de la velocidad. En este caso se hace mucho más fácil porque es puramente horizontal el impulso. Pero si a mí me dijeran que el impulso no fuera horizontal, sino que fuera con un ángulo, y a mí me pidiesen rapidez, entonces yo tengo que encontrar la magnitud de la velocidad, ¿verdad? No las componentes, sino la magnitud de la velocidad. Debe tener, ¿qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente, ¿ok? En la base. La saliente tiene una 1.75 de ancho, ¿verdad? Entonces, básicamente este dato me importa. Y está 9 metros debajo del borde del risco, ¿verdad? Que también es algo que me importa. 9 metros abajo. Y esos son los datos que yo tengo. Entonces, fíjense bien, muchachos. Este sigue siendo movimiento proyectil. ¿Por qué? Porque la muchacha, la nadadora, va a venir, va a agarrar un envión y va a tirar un impulso y se va a impulsar ella de forma horizontal. Esta es su velocidad inicial, ¿cierto? Pero después de que se tira ella del risco, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos en un movimiento proyectil. Entonces, la trayectoria que va a llevar la muchacha va a ser una parábola. ¿Cuál es el detalle, verdad? ¿O qué detalle podemos mirar nosotros? Como el impulso que ella se da es puramente horizontal, entonces nosotros estamos empezando desde la cumbre, ¿verdad?, de su movimiento. El movimiento proyectil como tal, nosotros sabemos que es, o sea, si yo tengo una velocidad inicial así, es de esta forma, ¿verdad? Pero en este caso yo tengo una velocidad inicial horizontal y estamos a la orilla de un precipicio, ¿verdad? Entonces técnicamente estamos empezando en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, para ponerles otro ejemplo ahí al lado, aquí, ¿verdad? Es la misma situación, pero lo voy a poner dibujado. Si la nadadora tuviese esta, ¿verdad?, esta velocidad inicial, entonces primero subiría un poco, llegaría al punto más alto y luego bajaría, ¿verdad? Si la nadadora se tirara directamente hacia abajo, entonces no estaríamos, bueno, siempre sería el punto más alto, ¿verdad? Pero sería un poco diferente el movimiento, sería un poquito más cerrado, ¿verdad? Pero como es puramente horizontal, el que en realidad tenemos, nosotros estamos en realidad empezando desde el punto más alto de la trayectoria. ¿Quedó claro ese concepto? Solo es para que usted pues, entienda en ese caso. No es tan importante en el ejercicio, pero es algo que cabe recalcar. Si el impulso es puramente horizontal, entonces no se va a mover hacia arriba y después va a caer, ¿verdad? Pero siempre es movimiento proyectil. ¿Por qué? Porque después del impulso
Solo la gravedad actúa sobre ella. Y si yo fuese a dibujar, por ejemplo, el otro lado de la parábola, sería por acá. Obviamente esta parte del viaje no existe, ¿verdad? Nosotros estamos empezando básicamente del punto más alto del viaje. Espero que eso haya quedado claro, ¿verdad? Esto lo voy a borrar porque no, pues no, en realidad no nos aporta el ejercicio, pero solo les estoy dando, pues, eh, circunstancias alternas para que ustedes pues tal vez empiecen a pensar un poco acerca de qué pasaría si me tiro con un impulso hacia arriba o me tiro con un impulso directamente hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? A mí no me dan cuánto. Voy a borrar el símbolo de vector. Nosotros ya sabemos que esto es un vector, ¿verdad? Y que en este caso la magnitud es esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Cuánto tiene que ser la magnitud de tal forma, la mínima, ¿verdad? Porque si yo me lanzo muy despacio, si esta persona se lanza muy despacio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer acá y adiós, ¿verdad? Nos quebramos las patas. Nos quebramos los pies, pues. Nos quebramos las piernas. Si yo me tiro muy rápido, obviamente voy a caer al agua. Pero lo que me pide es la mínima. O sea, que esta persona se tire. Lo que estamos diciendo es que esta persona se tire y pase al ras acá. Pase justo por este punto, básicamente. Rasando ese punto. Entonces este es un dato para mí, este punto de acá. Entonces fíjense bien, ¿qué datos me da el ejercicio? Ok, yo sé que V sub 0, Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el impulso es puramente horizontal. Yo sé que V sub 0x no lo tengo, es lo que ocupo encontrar. Y el ejercicio pues dice que esto se llama V sub 0, entonces le vamos a poner V sub 0. Pero ese es mi V sub 0x, es lo mismo, ¿verdad? O sea, V sub 0x, V sub 0, en este caso como es puramente horizontal, da igual. Y esto es lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero encontrar. Ahora, todo depende de dónde pongo yo mi referencia. Y como les había dicho anteriormente, lo mejor en estos casos, para que aquellas fórmulas sean más pequeñas, es que yo acá pongo mi referencia. Aquí pongo mi 0. Entonces aquí es x igual 0 y aquí es y igual 0, ¿verdad? Lo que quiere decir que x sub 0 es igual a 0, y sub 0 es igual a 0. La velocidad mínima significa que vamos a pasar por este punto, como les dije anteriormente. O sea, que x y y final en este punto son igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería x? 1.75 a la derecha de mi punto inicial, entonces 1.75 metros positivo. Y y sería 9, ¿verdad? Pero recordemos que y lo estamos midiendo positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Por lo tanto, la posición final es menos 9.0 metros, ¿verdad? Y eso lo que me está diciendo es que vamos a terminar por debajo del punto inicial. ¿Ok? Y con esto yo tengo que resolver para V sub 0 X, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Vamos a volver acá. Vamos a agarrar de nuevo estas fórmulas de acá. Ok. Estas fórmulas de acá. Vamos a ir acá. Y estas son las fórmulas que nosotros tenemos. Solo déjenme ver si no ocurrió nada. Acá, sí, está bien. Estas son las fórmulas que tenemos para acá. Entonces no vamos a hacer las mismas preguntas, ¿verdad? Que nosotros nos hacíamos en la unidad o en el capítulo pasado, ¿verdad? Aquí yo tengo mi lista de datos, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿quién es el que quiero encontrar? V sub 0x, ¿verdad?
B sub 0x es el que quiero encontrar. Entonces, yo sé que Bx es igual a B sub 0x. Eso siempre va a ser así, ¿cierto? Y ese va a ser la misma velocidad inicial. Entonces, básicamente esta fórmula a mí no me dice nada, ¿verdad? Y este B sub 0, que es la velocidad inicial, B sub 0x igual a B sub 0, es lo que yo ando encontrando, ¿verdad? Esa velocidad inicial. Entonces tengo que ver de cuál de todas las fórmulas me sale a mí bien encontrarlo. Entonces vamos a ver. Como les dije, esta de aquí no me dice nada porque llego a la respuesta a esto que yo tengo acá, que la velocidad inicial en x es igual a b sub 0. Entonces no llego a nada. Esta yo sé que es 0, esta yo sé que es 0. Yo tengo esta, no tengo esta. Yo tengo el ángulo inicial, básicamente tengo el ángulo inicial, ¿por qué? Porque si es puramente horizontal, muchachos, ¿cuánto es el ángulo que hay entre el eje X y la velocidad inicial? ¿Cuánto es el ángulo que hay ahí? 0. 0, ¿verdad? Entonces también tengo el ángulo, ese no lo puse como dato, pero esto básicamente lo que nos dice es que alfa 0 es igual a 0. Yo no tengo el tiempo, esta no me ayuda, lo tengo, no lo tengo, bueno, no lo tengo, perdón, este no lo tengo, este es lo que quiero encontrar, ¿verdad? No lo tengo. Y de acá yo miro como que BY no la tengo, B sub 0 es lo que quiero encontrar. Este lo tengo, no lo tengo. Entonces, ahí ya hicimos la evaluación de cada una de las fórmulas. Ok, este sí lo tengo, ¿verdad? Hicimos la evaluación de cada una de las fórmulas. Y si se fijan, no hay ninguna de estas fórmulas, ¿verdad? En la cual yo pueda despejar directamente y encontrar una respuesta numérica. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que hacer? Agarramos las dos fórmulas, ¿verdad? Esta y esta, a donde hay dos incógnitas y son la misma, ¿verdad? B sub 0 y T, B sub 0 y T. Y resolvemos el sistema de... Básicamente resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo voy a hacer, ya son las 8, ¿verdad? Lo voy a hacer simplemente de manera simbólica. No les voy a dar la respuesta numérica. Pero yo agarro el primero. Yo sé que x es igual a b sub 0. Coseno de 0 me da 1, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, coseno de 0, que esto da 1, multiplicado por t. Y esto yo puedo despejar para t. Y yo tengo que t es igual t es igual a x sobre b sub 0. Y luego esto de acá yo lo inserto en esta fórmula. Voy a poner aquí o despejando de asterisco, sustituyendo para que sea un poquito más claro acá. La voy a poner adentro de un círculo también, ¿verdad? En doble asterisco. Entonces luego yo tendría que y es igual a ¿quién? A 0 más b sub 0
por seno del ángulo. Seno del ángulo, ¿cuánto? Seno de cero, ¿cuánto es, muchachos? Cero, ¿verdad? Entonces esto me da cero, ¿verdad? Sería b sub 0, perdón. Esto sería y igual a 0 más b sub 0 por el seno de 0. Esto me da 0, ¿cierto? Por t. No voy a sustituirlo porque sería perder el tiempo ahí. Menos un medio de g por t cuadrado. Y t es x sobre b sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí ustedes pueden, pues técnicamente hacer o de aquí deberíamos de poder hacer, encontrar la solución, ¿verdad? Simplemente, bueno, yo ya tengo una fórmula. Esta fórmula pues tiene un b sub 0 acá. Yo encuentro cuál es la solución para mi b sub 0. Me van a dar dos respuestas. Yo obviamente voy a tomar la positiva porque la velocidad va hacia la derecha, ¿verdad? Pero ya lo puedo yo, pues técnicamente ya con esto puedo encontrar la respuesta. Simplemente sería hacer un despeje, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá. Yo voy a terminar el ejercicio para que cuando se los imprima, ¿verdad? Esto, o sea, cuando se los imprime y se los suba al campus, esto esté completo. Y no sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Si se fijan, al final termina siendo exactamente lo mismo. O sea, yo agarro la fórmula, reviso cuál de las fórmulas puedo utilizar, luego de revisar cuál de las fórmulas puedo utilizar, resuelvo el sistema de la ecuación o el sistema de ecuaciones que me quede, lo resuelvo para la variable que yo necesite, ¿verdad? Recordando siempre pues hacer técnicas de chequeo, como por ejemplo, si yo quisiera saber si esto está, por lo menos no si está bueno, pero saber que no esté malo, hago la revisión de unidades. Arriba tengo metros, abajo tengo metros sobre segundo, los metros se cancelan y me queda arriba segundo. Entonces esto está coherente con respecto a las unidades. Cuando hiciéramos el despeje para b sub 0 tendríamos que hacer el chequeo de unidades y podríamos determinar si hicimos bien el despeje o no. Teniendo cada uno de esos cuidados, luego cuando ya llegamos a la expresión de b sub 0 sustituimos y resolvemos el ejercicio, ¿verdad? El día de, bueno, sí, el día de el lunes, ¿verdad? Estaría pues haciendo más ejercicios siempre de movimiento proyectil, ¿verdad? Creo que movimiento proyectil nos paramos bastantes días. Vamos a ver, bueno, estos los había hecho todos en un día, ¿verdad? Luego otro día de ejercicios parece. Entonces tenemos creo que 3 días para hacer, bueno, serían 2 días más para hacer ejercicios de proyectiles, y yo voy a intentar elegir pues ejercicios que sean pues interesantes, ¿verdad? Y si miro algunos similar a los que se han evaluado en exámenes, también pues así como hice en la primera parte, también se los haríamos en clase, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos? No,